¿Y qué? Este soy yo, allá estás tú. Qué bueno que nos reunimos esta tarde. El deporte a veces cansa, créemelo. ¿Por qué no dedicamos un poco de tiempo a un derecho tácito y constitucional, a la cursilería? Cursi, cursi yo. Todo tiene su historia. Cástulo me dice, te vamos a poner un fumando, fíjate qué nombre más exquisitamente cursi. Esto en inglés se llama smoking, si tú traduces la palabra significa fumando. Y te vamos a lanzar al aire así, porque hoy vamos a hacer cursis. Te voy a hacer una pregunta que a lo largo de los minutos antes de entrar aquí, de subir a la antena, estuve haciendo con los compañeros del canal. ¿Te gusta la poesía? ¿No se te hace cursi la poesía? A mí también. Fíjate que el invitado de hoy, tú no lo puedes ver, yo sí. Tú no lo puedes escuchar, yo haré que tú lo escuches, porque no pudo venir. Hace 3 años que mi maestro Alberto Valenzuela se fue, pasó a la región del silencio. Yo hoy lo quise invitar para discutir sobre la cursilería, sobre la poesía, sobre... ¿Tú conoces algún poeta? Te voy a enseñar algo insólito porque no es muy común. Parte de nuestra liturgia profesional, profesionista, es aquí está mi tarjeta. Y es un movimiento así como mecánico, aquí está mi tarjeta, y para que te acuerdes de quién soy. Te voy a leer esta tarjeta que me la acaba de dar Cástulo para que sepas con quién estás tratando. Dice Cástulo Rascón, poeta moderno. Triunfador, campeonato de poesía en la categoría peso mosca, sede Jicotlanta, Jalisco, y viene un teléfono. Si no me lo crees, mira, esta es la tarjeta de Cástulo, que es un verdadero desafío, a ver si lo congelas por ahí, Cástulo, un desafío a las leyes de la gravedad profesional. No la pudo congelar Cástulo porque es parte de su quehacer. Ahí está. Cástulo Rascón, poeta moderno. Es extraordinario, extrañísimo que alguien se presente a sí mismo como poeta. Me imagino que si alguien conocieras que se presentara como poeta, tú dirías qué cursi, qué ridículo. ¿Cómo que no, Cástulo? Claro que sí. Es muy raro que alguien se identifique a sí mismo. Soy poeta, ¿y qué? Existen unas que yo les llamo profesiones vergonzantes, pero no por vergonzantes son menos necesarias. Ese es mi intento, tratar de conversar contigo sobre la necesidad que tenemos de poesía. ¿Para qué? Para seguir tirando pa'lante. ¿Cómo definir la poesía? Inmensamente complicado. Nuestro gusto por la armonía, nuestro gusto por la belleza, nuestro gusto por creer que existe algo más bello que la chata realidad cotidiana y humana. ¿Qué es la poesía? Yo no me acordé, tú no te acordaste, México no se acordó, pero Luis sí lo tuvo presente. Gracias a Luis vamos a viajar tú y yo hoy a lugares insospechados de la suave patria a buscar a un poeta al cual le debe muchísimo México, a un poeta que se convirtió en profeta. Fíjate, el brinco de la poesía a la profecía, que es muy difícil de dar, lo dio Ramón. Con la ayuda de mi maestro Alberto Valenzuela, que aquí está mi maestro, habla, y claro, con las páginas de este libro, ya te diré luego quién me lo dio, el maestro Alberto Valenzuela, y vamos a buscar a Ramón. Vamos a empezar por tierras lejanas y vamos a hablar de un peregrinaje de un emigrante, de un hombre que va a emigrar. Ahí está Sevilla, ahí se encuentra, claro, está España, faltaba más, Córdoba, Sevilla, la España profunda, la España andaluza. Ahí borroso se alcanza a leer algo que dice Jerez de la Frontera. Miles de kilómetros de distancia, un hombre que va a brincar el Atlántico y que va a venir en la mente de aquellos emigrantes que buscan, más allá de la poesía, la felicidad, y que va a llegar a unas tierras esteparias, semidesérticas, veraces, feroces, en Zacatecas. Mira cómo quedó ese nombre prendido, ya no en el sur andaluz español, sino en la estepa zacatecana. Ahí dice, Villa de Jerez, fundada el 23 de enero de 1536. Esto es, Jerez nació antes que Guadalajara. Esa Guadalajara que andaba caminando de aquí para allá, en las barrancas y los valles, buscando agua, y dónde fundarse esta Puebla en la que vivimos tú y yo.
fíjate qué cursimente lo dije, esta Puebla urbana. Jerez brotó en Zacatecas. El Jerez de Zacatecas, mira lo que tengo aquí. A ver, te lo puedo mostrar en el momento en que Cástulo nos deje seguir conversando. Es una botella de vino, tipo Jerez, créeme que, o traje, o botella de vino, me dijo Cástulo, el productor. Y esta botella de tipo Jerez indica algo que es parte de la esencia británica. Tal cual. Los ingleses detestan todo lo español, o lo detestaban. Pero los ingleses aprendieron a tomar hace siglos un vinillo hecho en Jerez. Ellos le cambiaron de nombre y le pusieron Cherry para que no se fuera a oír demasiado español, porque qué malo lo español, ¿no te parece? Ramón es alguien de los que se ha preocupado poéticamente por tratar de hacernos caer, entrar en cordura y caer en la cuenta que tenemos una herencia mestiza y que a veces somos cursimente repulsivos a la historia, a nuestra madre historia. Te invito a que vayamos a una casa en el pueblo de Jerez, le llamo con todo cariño así, en esa Puebla encantadora que verás tú, apuesto que te va a gustar. Es una poesía cursimente esculpida en cantera. En esta casa nació el gran poeta Ramón López Velarde, la Universidad Nacional, una fecha, y luego una puerta por donde vamos a ingresar. ¿Me acompañas? Te invito, yo te dije, te advertí, vamos a hacer cursis, vamos a buscar a Ramón, el que hace 75 años, en este junio, ¿qué pasó? Falleció. Y nadie se acordó de él, ni tú, ni yo, ni México, y gracias a Luis, que tuvo la tingencia de decirle a la volanta, vamos a Jerez y llénate de esa cosa tan necesaria que es la poesía. Una villa tranquila. Mediodía no hay nadie en las calles. Una casa solariega, una casa hermosa, de una clase medianía, no es indudablemente la casa de un millonario jerezano, sino de una familia clase media. Y ahí está Ramón López Velarde, con su mirada, con su bigotillo a la usanza de los comienzos de este siglo XX y tan... la mano de Ramón, la mano aquella que escribiera La suave patria. Yo más bien diría que la esculpió en el papel, todo un proceso creativo. Y mira, tú y yo compramos poesía escrita por otras manos y traficamos con poesía. Yo no sé cuánto te regalaron un cassette por última vez, canciones, el tiempo pasa, poesía disfrazada de canciones. Esa es una de las funciones del poeta, escribir, poner en palabras sentimientos que tú y yo tenemos, pero que no sabemos cómo expresarlos. Alguna vez el mariachi lo contratas y me dices, tócame esta canción, vamos a seguir de la mano de López Velarde, vamos a seguir con esta secuencia en la casa del poeta. A ver, Cástulo, sigamos, por favor, porque la mano del poeta que murió en su plena juventud, escribió esos versos que fueron, a mí me han servido muchísimo para reflexionar lo que somos como mexicanos, lo que es esta suave patria que nos empeñamos en que sea tan áspera. Es una casa románticamente amueblada a la usanza de comienzos del siglo. Tiempos de don Porfirio, se prevenía ya la tormenta, comenzaban las primeras gotas de la llovizna, el patio, ese lugar de concurrencia, la imagen del poeta contemplando ese patio que va a ser tan recordado por el emigrante poeta que se va a ese México de la consagración. Si Ramón López Velarde se hubiera quedado en Zacatecas, nadie lo habría conocido. Una pintura del cura Hidalgo celebrando misa antes del combate en el Monte de las Cruces, que es muy significativa porque es aquí donde comienza a naufragar nuestra identidad. ¿Qué somos los mexicanos? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cuál es nuestra creencia fundamental? Una poética cama de latón que ahora han sido de nuevo puestas de moda por los rescatistas de la cursilería. Te advertí, te advierto, voy a ser muy cursi. Un pequeño anaquel para libros, no creo que en la casa del poeta López Velarde se leyera mucho porque el papá no era un profesionista en el sentido académico, sino era un ganadero. Esta casa que a mi padre le trajo remembranzas de donde él vivía, allá por Medrano, y si pasas la siguiente imagen, Cástulo, podemos leer: el viejo pozo de mi vieja casa sobre cuyo brocal mi infancia tantas veces se clavaba de codos buscando el vaticinio.
El vaticinio de la tortuga o bien el iris de los peces es un compendio de ilusión y de históricas pequeñeces. Ramón López Velarde, como todos los que emigran, los caminantes que tienen que marcharse de su lugar de origen, se llevan su memoria y siempre añoran volver al punto de partida. Eso es lo que te decía, si se funda un Jerez en Zacatecas, es por el recuerdo que traen aquellos peregrinos en búsqueda de tierras en donde asentarse. Y esos peregrinos se asientan en tierras de chichimecas, en tierras de salvajes, en tierras donde había que dominar primero la feracidad del campo y segundo cuidarse de aquellos individuos errabundos que eran los chichimecas, que así los bautizaron los aztecas, de aquellos seres que perseguían a los colonizadores. Este es Ramón el niño, Ramón el que todavía ni siquiera vislumbraba que iba a ser el autor de la suave patria. ¿Para qué sirve un niño recién nacido? ¿Qué poeta, qué pregunta tan poética o qué forma de afrontar el misterio de manera tan cursi? Mira lo que dice mi maestro Valenzuela. El México total está en López Velarde. Hizo ver la novedad de la patria en una de sus prosas mejores y en el mejor de sus poemas, Suave Patria. Él completó la visión de este retorno beatífico a la provincia y a su pueblo. Él describe la república ideal como un conglomerado de municipios, dejando a un lado las designaciones huecas, federal. ¿Qué significa federal? Central. Designaciones por las que se ha derramado tanta inútil sangre en este país. Lo que sea en realidad México, en México es el Jerez de López Velarde. Las grandes ciudades que son todo y son casi nada. Y la gran trascendencia de la suave patria de López Velarde es un mexicano que nos da noticia bastante adecuada de lo que es nuestro México en 1921, no muy diverso. A este México, el maestro Valenzuela escribió esto en 1960, a este México que se aproxima al siglo XXI. López Velarde, la suave patria, 75 años de su muerte y el único que se acordó y llevó a la volanta a Zacatecas, a Jerez, que te va a sorprender, ya lo conocerás, Luis. Seguimos aquí, si quieres habla, si no, déjame ser cursi en estos tiempos en que todo está puesto en el deporte, porque ya no hay tiempo para pensar. Seguimos. Nos quitan el tiempo. Le dices que se vaya con la... Hablando del vértice del mal y del bien, es independiente la Salta Pared. Y su principado la ermita que fue granero después. Sobre los tableros de la ruina fiel, la Salta Pared juega su ajedrez sin tumbar la reina, sin tumbar al rey. Ave matemática nivelada es, como una ruleta que baja y que sube, feliz a cordel. Su voz vergonzante llora la doblez con que el mercader se llevó al canario y al gorrión también a la plaza pública a sacar la suerte del señor burgués. El cielo azul de Zacatecas. Y una poesía de López Velarde que se llama La Salta Pared. Antes en esta Guadalajara, cuando no había tanto ruido, cuando no había tanto automóvil, esos pajaritos que una vez mi abuela Lola me dijo que eran pequeñas cajitas musicales a las que Dios les había puesto alas, esos pajarillos, las saltaparedes, cantando y trinando por las casas de Guadalajara. Ese cielo azul zacatecano es, sin lugar a dudas, una de las añoranzas de López Velarde, es uno de los recuerdos que lleva inscritos en su memoria y que le van a convertir en poeta. Aquí tienes a 3 indocumentados, 3 emigrantes que se fueron a ese México que es otro país, que está en el epicentro, en la mesa central donde se consagran los valores nacionales. De la izquierda, con la mano en el pecho, se llama, fíjate, tiene nombre de calle de Guadalajara, se llama Enrique González Martínez. El del centro, ese güero, le podemos llamar así, también zacatecano, se llama Manuel M. Ponce. ¿Te suena su nombre? ¿Te suena su música? Romántica y melodiosa.
Y el de la derecha se llama Ramón, se apellida López Velarde, de profesión poeta, pero tuvo que disfrazarla. Nace en el 1888, se va al seminario de Zacatecas, luego se convierte en aprendiz de licenciado en la Universidad de San Luis Potosí. Ahí en 1910 conoce a Madero, va a ser una de las grandes dudas si participó en la elaboración del Plan de San Luis. Luego viene acá a Guadalajara, tratando de publicar su primera obra literaria. Ramón López Velarde, aquí en Guadalajara, no encuentra en el periódico El Imparcial ninguna ayuda y vuelve y ejerce como juez un tinterillo en El Venado, en San Luis Potosí. Va a ser en 1911 que emigra a la Ciudad de México y ya lo veremos porque viene a cuento don José Vasconcelos. Pero vamos a ver Jerez, por favor, suelta. Yo estoy tan cursi que no necesitas ya verme, estoy demasiado, mira, esto se llama fumando. Si lo dice en inglés, suena cursimente bien, smoking. A ver, vamos a ver esas iglesias zacatecanas que van a ser un poco la inspiración, el conflicto que va a hacer surgir la poesía de López Velarde. Atención, como dicen los cronistas deportivos, atención porque nos aproximamos a uno de los balcones de esa hermosísima población que se llama Jerez, en Zacatecas. Algún día asómate. Fíjate, ¿ves ese árbol? A ver, detén ahí la imagen, por favor, Cástulo. Ese árbol parece como una grotesca imitación labrada de no sé qué, o hecha medidas en cemento, y que está apoyada allí contra la pared de una casa. Es totalmente falso. Ese árbol es un árbol petrificado que yo no sé qué ingeniero ingeniosamente lo puso como pilastra para apoyar la casa. Cursi, poesía arquitectónica, también tendrá algo que ver la poesía con la arquitectura. A ver, vamos a seguir, sigue por favor, sigue con las imágenes, Cástulo, porque esto es todo un poema llamado Jerez en los Zacatecas. Un balcón que se va a convertir en un símbolo de las conversaciones pueblerinas para López Velarde. Es un balcón en donde él va a sentir que se asoma a su amada Fuensanta, esa Fuensanta mitológica que se va a convertir en uno de los personajes de su poesía y que Fuensanta indudablemente fue quien le despertó la llama del amor. Fuensanta, que se llamaba Josefa del Río. Con ese nombre tan poco romántico, tuvo que ser rebautizada por López Velarde como Fuensanta. Los balcones de Jerez, ¿qué no habrán visto pasar? Mira la textura del árbol petrificado que está allí mañosamente puesto contra la cornisa esa, sosteniendo todo el peso de la casa. Un árbol que es precioso. Ahí detén, Castro, bueno, ya se fue, no importa. Yo quería que vieras un poco la textura de ese árbol petrificado, cuántos cientos miles de años tendrá. Y fíjate la cursilería de la naturaleza. A medida que pasaban estos árboles prehistóricos, a medida que pasaba el tiempo, las sales, nutrientes, minerales, iban ocupando el espacio de la celulosa, del agua que tenían estas plantas y se van convirtiendo en piedras, absolutamente piedras de origen vegetal. A ver, sigamos con los balcones, por favor, Cástulo, porque es todo un poema arquitectónico la población de Jerez. Ese Jerez que dice mi maestro Valenzuela que se convierte en el símbolo patriótico, en la búsqueda de armonía que expresa el poeta, en la necesidad de un México que acababa de atravesar por la revolución, que iba atravesando por ese periodo que le va a llamar López Velarde la epopeya, ese periodo que todavía nos cuesta tanto trabajo explicar desde el punto de vista histórico. Mira, déjame leerte un trozo de La suave patria. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para contar de la epopeya un gajo. Mira lo que hizo la volanta, asomarse. A ver, detén ahí, Cástulo. Es una chapa, una vieja casona colonial. Una casona colonial que se va a convertir en el símbolo de la pregunta: ¿qué somos nosotros los mexicanos? ¿De dónde venimos? Si todo lo que suena a herencia española te resulta cursi, y es preciso negarlo,
Entonces se pregunta a ese periodista, a ese burócrata, nadie puede vivir de la poesía y López Velarde tuvo que ser periodista, tuvo que ser burócrata en la Ciudad de México para mantenerse. Se pregunta, ¿qué somos los mexicanos? Y empieza a ver aquel periodista que se pone de moda lo colonial otra vez, en aquel México de finales de la Revolución. Después vendría otra vez el proceso de modernización del país, la americanización nuestra y el renegar de toda nuestra ancestralidad colonial. A ver, Cástulo, deja que se aleje un poco más la volanta, que se vea ese ojo de la cerradura por donde palpita la historia de un Jerez de los Zacatecas, fundada allí por los emigrantes españoles que traían el nombre de Jerez inscrito en su memoria. Dice López Velarde, habíamos salido de inconsciencia en viajes periféricos y volvemos a la nacionalidad, volvemos por amor y por pobreza. Es decir, amando lo que tenemos, lo que tiene la patria, dándonos cuenta de que somos pobres. Pero pobres no quiere decir miserables. Y empezamos a observar la castellana y morisca rayada de azteca, una vez que raspamos de su cuerpo las pinturas de olla de sindicato, ofrece el café con la leche de su piel. Cursi, descripción de una nacionalidad que hace el poeta. Mi maestro Valenzuela dice que ahí andábamos, disfrazando nuestra patria, tirando. Fíjate lo que ocurrió en Guadalajara, se tiró todo el patrimonio colonial porque teníamos que rechazar toda esa herencia, toda esa complejidad de mestizaje que implica incluso que estemos hablando en este idioma. Bien o mal, es el idioma que le da vinculación a nuestra nacionalidad. Yo no sé si quieres que sigamos conversando de esto. Allí están los teléfonos, muchísimas gracias. Es una abrumadora. No se puede, como dice Cástulo en sus tarjetas. Cástulo recuerda que fue campeón de poesía en el torneo de Jicotlanta, Jalisco. Veto a creerle si Cástulo dice la verdad. Que Cástulo, que quite la sirena. ¿No le da pena que lo vean sus niños? Dice señorita Laura Díaz. Yo creo que no le da pena. La sirena, me imagino que es la sirena de la lotería. Y esto no es cursilería, sino es algo que dijo San Agustín hace ya sus buenos siglos, en el siglo III. Dijo, yo creo que no nos podemos avergonzar de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza en crear. Que ¿cuál es la poesía que más le gusta y cuál es el autor de ella? La poesía que más me gusta, ¿cuál será? No tengo una poesía preferida, pero yo no entiendo a los poetas modernos. ¿Por qué se resignan los poetas modernos a que nadie en el futuro recuerde sus galimatías verbales que para mí no quieren decir gran cosa? Pero sigamos este viaje por Jerez. Te digo, yo no me acordé, tú no te acordaste, México no se acordó que Ramón López Velarde, el de la suave patria, cumplió 75 años el pasado junio de haber pasado a la región del silencio. Y lo hizo cursi y poéticamente. Seguimos, allá tú. Y si quieres hablar, habla, y si no, qué bueno que aquí estás. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Cursi, lenguaje de los poetas, pero es impecable y diamantino ese Jerez de Zacatecas, y es impecable y diamantino lo que dice el maestro Valenzuela acerca de la suave patria de Ramón López Velarde. Fíjate, los problemas familiares, todo el mundo tenemos problemas familiares. Todo mundo, yo no creo que exista el ser perfecto. Y claro, los problemas familiares se ventilan, más bien se guardan con las ventanas cerradas en la casa. Y hablar de la patria hay que hacerlo así, con una sordina, como recomienda López Velarde, porque
tiene sus defectos esta suave patria. Es más, ya me dirás que se está convirtiendo en algo áspero y que alguien tendría que escribir la poesía de áspera patria. ¿Cómo hablar de la patria? Con sordina, con discreción. Ramón López Velarde emigra a la Ciudad de México, insisto, donde va a buscar que alguien le haga caso a su poesía. Es muy difícil, es una profesión vergonzante. Ya me imagino que alguien llegara con su papá y le dijera, papá, quiero ser poeta. Le diría, deshonra de la familia, vete de aquí. Y sin poesía ni tú ni yo podemos vivir. Entonces López Velarde tuvo que disfrazar con una licenciatura. Qué aburrida, para mí, profesión, debe ser fascinante el tratar de entender las leyes tan diamantinas en nuestro país. Tuvo que convertirse en licenciado y tuvo que andar disfrazado también de periodista. Fíjate lo que dice el maestro Valenzuela acerca de esta patria, de la que tenemos que hablar así discretamente. Inexplicablemente, para quienes no creen en los generales y en los héroes y tampoco en la providencia, la patria se desarrolla y crece. Diríase que a pesar de sus hombres, de ti y de mí. ¿Qué haces tú por la patria? Yo no gran cosa, no me hagas preguntas difíciles. La patria se renueva ante los estragos y ante millones de pobladores que no tienen otro ejercicio que los de la animalidad. Es una cita textual de un artículo de López Velarde. ¿Por virtud de qué fibras se operará la transformación de la patria? La voz de la nacionalidad se ha impuesto como una buena voz en el fastidio de un examen de canto. ¿Qué es la nacionalidad mexicana? En el fondo eso es lo que se pregunta López Velarde con su suave patria. Fíjate qué tersamente suena, suave patria. Es tan cursi la poesía que si en alguna fiesta a alguien se le ocurriera decir voy a declamar un poco de poesía, lo corren de la fiesta. ¿Por qué? Porque es algo vergonzante. Pero eso sí, tú puedes regalarle a alguien un cassette en donde las canciones dicen en forma armónica lo que tú quisieras decirle a otra persona. Esta es un Jerez de Zacatecas con su arquitectura porfiriana en donde, suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata y en tu puño tu sonora miseria es alcancía. Y por las madrugadas del terruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Suave patria. Vamos a ver un poco más de Jerez para que tú puedas percibir el encanto poético de una población en donde quizá no se pueda hacer otra cosa sino poeta. Alguna vez un amigo jerezano de aquel Jerez de la frontera español me decía que en Jerez de la frontera solo viven bien los que se apellidan Domecq y los caballos de esa familia. Aquí en Jerez se advierte la plácida tranquilidad de una población a donde todavía, como